Buenos días, Magois. Hoy os vengo a presentar un vídeo que me llamó mucho la atención hace bastante tiempo. Se trata de un asesino serial que le llaman Pogo el payaso. Stephen King se basó en él, en la película It, o sea, os podéis imaginar qué tipo de alimaña es. Este es el vídeo de Jordi Wild, ¿vale? Sobre Pogo el payaso. Vais a flipar. Está guapísimo el vídeo. Contenido. Empieza, Coulrofobia, es empieza. decir, el miedo a los payasos. Siempre me ha parecido algo curioso. ¿Cómo es posible que el concepto de payaso, que nace de intentar divertir, de intentar hacer reír, sobre todo a los niños, cause tanto pavor, tanto miedo a todo el mundo, pero sobre todo e irónicamente a los más pequeños? Yo mismo, cuando era un crío, tenía muchísimo miedo de los payasos. Recuerdo que había un anuncio de Mi Color, creo que es el anuncio que ha traumatizado a más personas en todo el mundo, en el que salía un payaso, varios payasos, ya no recuerdo. ¿Sabéis por qué dan miedo los payasos en realidad? Yo creo, a los niños. Y es algo muy sencillo. Porque tenemos miedo a lo desconocido. Y en realidad están usando una máscara. No se les puede identificar, ¿sabes? Yo creo que pueden ir por ahí los tiros, tío. Exactamente, me asustaba muchísimo, incluso teniendo que irme de la habitación donde estuviera la televisión para esconderme, porque ver esa cara pintada, esa nariz roja, esa expresión... Y películas como It, como seguramente como la del mítico de los alienígenas payasos asesinos, una peli súper loca, ¿sabes? Pero esa seguro que a los niños de pequeños les ha hecho... ¿Entiendes? siempre sonriente, pero de forma falsa, me aterraba. Mi Color elimina la suciedad y Pues precisamente hoy hablaremos del payaso real más terrorífico de toda la historia. Hoy, en el Rincón de Giorgio, en plena semana de Halloween 2020, os cuento la historia de John Wayne Gacy, también conocido como Pogo, el payaso asesino. Comenzamos. John Wayne Gacy, no confundir con el otro John Wayne, el actor de Hollywood, nace en Chicago, Illinois, en 1942. Y como tantos otros psicópatas que he traído aquí al canal, tengo que contaros que su infancia no fue una buena infancia. Volvemos a una... Eso es normal. Normalmente algunos salen que son malos de su naturaleza, pero suele tener que ver mucho la familia y esas movidas, ¿eh? familia desestructurada, sobre todo por parte del padre, alcohólico y maltratador. Además de ser un hombre muy chapado a la antigua, una persona extremadamente machista que no soportaba ningún toque de feminidad en su hijo, un hijo que desde pequeño se sentía diferente, un hijo que tenía inclinaciones homosexuales desde muy chiquito, pero que nunca, incluso en su etapa adulta, nunca las aceptó, seguramente debido a no querer decepcionar más a su padre, un padre que lo castigaba duramente a la mínima. Es que cuando, o sea, siempre hay que elegir lo que uno es. Me refiero, tampoco que te coman la cabeza porque hoy en día están las cosas fatal, ¿vale? Pero me refiero eh, que sea lo de tu interior, ¿me entiendes? Si tú te cierras, o sea, si tú esto al final va a acabar saliendo y va a salir de una manera muy mala. Como cuando tienes algo que se te mete dentro del cuerpo que de repente sale por cualquier lado, gente que de repente le ha salido una bala por el hombro, pues es lo mismo, pero con los pensamientos. Bofetadas, los cinturones en la cara eran corrientes, no tan solo con él, sino también con su madre. Cuando John Wayne Gacy, vamos a llamarle a partir de ahora Gacy porque se me hace extrañísimo llamarlo John Wayne, me viene constantemente a la cabeza el actor, y Gacy, que yo sepa solo hay uno famoso, pues cuando Gacy tenía 7 años de edad, fue abusado sexualmente por un amigo de la familia, concretamente un amigo del padre. Sí, ese padre que odiaba al homosexual, que odiaba a esa persona que mostrara cualquier tipo de debilidad, que no fuera el macho auténtico, el macho alfa como él mismo era. Pues un amigo, uno de sus mejores amigos, abusó de su hijo de tan solo 7 años, lo acorraló, lo metió en su camioneta y ahí, aunque es cierto que no fue un abuso gigantesco, no hubo penetración, no hubo un contacto oral, pero sí que hubieron tocamientos. Y lo peor del caso no es eso, lo peor del caso es que Gacy nunca, jamás de los jamases
lo contó a nadie hasta que muchos años después se lo contó a la policía, cuando ya había asesinado como mínimo a más de 35 personas. Pero luego iremos al tema de los asesinatos. Continuemos con Gacy cuando era un niño. Durante su infancia... Telita, 35 asesinatos. Traumitas. Hay gente que lo sabe superar. A ver, superar eso jodido, pero bueno, joder. También al padre, tanto que va de eso y mira cómo te la cuelan. Que tiene al lado un hijo, un amigo que es pederasta, ¿me entiendes? Tanto que va aquí de defender y de, yo qué sé, y de sus paranoias mentales, de guau, no sé qué, ¿sabes? Y luego no te quedas de nada, colega. Gacy no era un niño muy saludable, tenía un evidente sobrepeso ya de pequeño y de vez en cuando le daban unos mareos, y en uno de estos mareos se cayó al suelo y se abrió la cabeza. Lo llevaron a urgencias y no encontraron nada extraño, pero se cree que algún tipo de problema cerebral, ya sea de nacimiento o ya sea a causa de este golpe o algún otro golpe que se pudiera haber dado, podría ser la raíz, la causa, el origen del comportamiento absolutamente psicópata y deplorable que Gacy tendría de mayor. Pero nos estamos adelantando otra vez. Tenemos... Yo no lo creo. Yo creo por un golpe volverte malo, existirán casos, digo yo, pero si mira lo que ha contado de toda su situación y todo, eso viene de ahí fijo. No me jodas. Un golpe pues igual te vuelve medio tonto, tío, pero no te vuelves malo, tío, ¿no? Digo yo. Eso es algo del alma. A un Gacy, un niño no demasiado marginado, tenía sus amigos, era un chico callado, era un chico muy educado, se comportaba de forma espectacular con todo el mundo, a veces recibía un poco de bullying por su peso, pero nada grave. Aún así, no era un buen estudiante y a los 18 años decide irse de su casa, asqueado, hastiado del comportamiento, sobre todo de su padre, y se va a Nevada a trabajar de asistente mortuorio, es decir, ayudaba con el tema de los cadáveres. Y ahí es donde empieza lo extraño. Cuando se quedaba a solas con los cadáveres masculinos, le encantaba meterse en el ataúd con ellos y acariciarlos. Y ahí reconocía que tenía sus primeras erecciones y sus primeros pensamientos homoeróticos, no tan solo con los cadáveres, sino también fantaseando en cómo sería esa persona en la cama antes de su fallecimiento. Le daba igual cómo estuviera el cadáver. Para él toda esa Buah, pero qué puto enfermo, tú. situación era excitante. Y ahí es donde tenemos el inicio de su caída a los infiernos. Al cabo de un par de años vuelve a Chicago, Illinois, conoce a una chica, se casa con ella. Tampoco tenía tan mala pinta, ¿no? Igual ya estoy loco, no sé, como de tío majo, ¿sabes? Luego ya ves. Y empieza a trabajar en una zapatería y lo hace realmente muy bien. Es un trabajador, parece ser, honrado, cumplidor, además tiene cierto carisma con la gente, consigue convencer a casi cualquier persona para que se compre cualquier tipo de zapato, y es tan buen comercial que su suegro lo quiere para que dirija una de las franquicias de Kentucky Fried Chicken que él tiene, concretamente en Iowa, Waterloo, un sitio bastante rural. A lo mejor os suena porque Iowa es de donde son los Slipknot. Y es una tierra de pantanos, una tierra de las más rurales de Estados Unidos. No hay mucha cosa que hacer, pero sí que es cierto que hay 3-4 grandes ciudades. Lo demás es el ambiente que os podéis imaginar, ranchos, pantanos y hombres con cara de mala leche y escopetas. Ahí se va a vivir con su mujer, el negocio funciona Puro white trash, ¿no? De esos. Joder. de maravilla, tiene 2 hijos, que él mismo diría que es el momento más feliz de su vida, y se une a la Cámara Junior de los Estados Unidos, que es una institución que se dedica a formar a gente joven para que sea un buen líder, ya sea un líder político, un líder de la comunidad, un líder deportivo. Es un grupo de personas que trabajan con gente joven, una de las grandes perdiciones de Gacy. Aunque de cara a la galería es un triunfador, está casado, tiene hijos, la gente lo quiere, es una persona que ayuda a la comunidad, de puertas adentro la situación es muy diferente. Empieza a tener contactos homosexuales con diferentes hombres, hace proposiciones a casi cualquier hombre
que se cruza y en el sótano de su casa monta timbas con otros hombres a la vez que ven pornografía y consumen drogas. En 1967 no puede contenerse más esos sueños de dominación. Mira, si yo voy a decir una cosa, si estaba en un mítico pueblo, ¿sabéis lo que pasa en algunos pueblos que no hay nada? Es que es verdad, tío, como no hay nada, se ponen hasta el culo de tomar movidas, tío. Pero se ponen malitos, de la cabeza, tú. Porque no tienen nada que hacer. No te digo que lo mejor es una ciudad, porque yo creo que también es una puta mierda. Pero lo mejor es un pueblo que tenga algo, ¿sabes? En plan, pero un pueblo de estos sin nada. Eso. Que tenía hacia hombres jóvenes, esas fantasías en las que cogía a un chaval adolescente y le hacía de todo, no podían ser reprimidas ni un minuto más. En ese mismo año comete su primera agresión sexual. Un hijo de los miembros de la Cámara Junior de Estados Unidos, concretamente de la delegación de Waterloo, Donald Borges, es engañado por Gacy para que vaya a su casa de noche con la excusa de ver pornografía. Una vez ahí le obliga por la fuerza a... Encima tiene una pinta. Es que la gente esta, normalmente, no porque tiene pinta de psicópata, pero normalmente yo creo que se sienten como en su interior, ¿sabes? Son personas muy... que no tienen nada de autoestima, tienen la autoestima muy bajo. Entonces, a la gente menor, que son más manipulables, a la gente de la que se aprovechan, porque así se sienten superior, ¿me entiendes? mantener relaciones y a que practique sexo oral. Aunque Gacy lo amenazó de muerte si hablaba, el señorito Borges, de 15 años de edad, no tardó ni 20 minutos una vez llegado a casa a contarles a sus padres lo que había pasado. Sus padres hablaron con la policía y la policía interrogó a Gacy, que dijo que había sido algo totalmente mutuo, consensuado y que él no tenía culpa de nada. Aun con esas declaraciones está claro que iba a haber un juicio. Para evitar que Borges hablara más de la cuenta, Gacy contrató a un sicario para que le diera una paliza de muerte al adolescente, que consiguió zafarse, escapar y contarlo todo a las autoridades, que arrestó al sicario y también a Gacy. A causa de todo esto, Gacy sería condenado a 10 años de cárcel. Solo pasaría 18 meses. ¿Y cuál es el motivo? Pues como siempre en su vida... Ah, lo va a decir él, ¿eh? Pero fijo, si ha estudiado lo de política y todo, tendría contactos este pavo fijo, tú, el guarro de él. Pero si haciendo lo que haciendo, teniendo... Una mierda de país, tío, Estados Unidos, por lo que se ve. dar la apariencia totalmente contraria a lo que realmente era. Buen comportamiento en cárcel, ayudaba en cocina, se llevaba bien con todo el mundo, ayudaba a los otros reclusos. Cada vez que tenía una vista para pedir la libertad condicional, hablaba de forma magnífica. Consiguió convencer al sistema americano de justicia de que era una persona que ya podía estar en la calle, de que era una persona sana mentalmente y de que eso había sido un error y una malinterpretación. Así que 18 meses después salió, pero tuvo prohibido de por vida ver a su ya exmujer y a sus 2 hijos. En Lobos con piel de cordero. Lo más peligroso que hay. Un tío malo que se le ve que es malo, de frente te puedes escapar. Pero estos te pillan de sorpresa y sabes lo que te hacen. Encima no te puedes defender porque no lo ves venir. Imagínate. 1971, Gacy vuelve de nuevo a Chicago, Illinois, se enrola en una empresa de construcción que al cabo de pocos años acabaría llevando él, y sigue con esa terrible doble vida. De cara a la galería, el ciudadano perfecto, sus vecinos lo adoraban, pero cuando nadie lo veía, seguía acosando a chicos, cada vez más jóvenes, hacía proposiciones indecentes, forzaba a algunos. Y para los que estáis pensando cómo es posible que este hombre siguiera acosando, abusando de otros y nadie lo denunciara, tenéis que entender que estamos en los años 70, una época completamente diferente, donde había... Una cosa, si este tío era listo, creo que en Estados Unidos hace tiempo, no sé si sigue siendo igual, como no están conectadas las policías entre ellas, tú cometes, imagínate, un delito en Iowa y otro en no sé qué lado, y deben de tardar un montón, por lo que tengo entendido. No sé si seguirá siendo así, que igual me estoy confundiendo, también te digo.
muchísima vergüenza a reconocer que había sido abusado sexualmente, y más si era un abuso homosexual. Así que la mayoría de gente callaba, no decía nada. Como tampoco había consecuencias a nivel físico, no había una agresión brutal, no había palizas. Hoy en día todo se denuncia, por suerte, pero en esa época había muchísima tragedia sin denunciar. No os podéis ni imaginar cómo fueron los 60, 70, incluso 90 en todo el mundo. En muy poco tiempo sucedieron 3 cosas vitales. Gacy se volvió a casar, consiguió el mando de la empresa de construcción, tan solo contratando a chicos jóvenes, algunos de los cuales menores de edad. La tercera cosa es quizás la más morbosa para muchos de vosotros que tenéis muchísimo miedo a los payasos. Entre 1973 y 74 es cuando crearía su infame personaje, Pogo, el payaso. Empezó en su tiempo libre y de forma totalmente altruista y gratuita a presentarse en fiestas de cumpleaños. A ver, colega, te vienes, tío, con esa cara, tú, qué puto mal rollo, ¿sabes? Joder. A ver, ¿vosotros creéis que estas fotos que normalmente se ponen tienen edición? Porque es que, o sea, yo soy el padre, que viene a mi hijo y... No vengo gratis a por los niños. De niños, como parte de su ayuda a la comunidad, a veces en familias que no tenían muchos recursos para contratar animación, a veces en familias de más recursos pero que simplemente tenían confianza con ese hombre y pensaban, el buen vecino que venga y que entretenga a mis hijos. No tenían ni idea de que cuando él estaba ahí haciendo muecas... Pero sinceramente, o sea, a nadie le... O sea, no parecería siniestro de cojones, tío. Un señor mayor que se involucra de esa manera, que hay bien de maneras de ayudar a tu población, ¿sabes? A tu entorno, de tu barrio. Y haces eso, tío. Buah, eso es un red flag de cuidado. Jugando con los globos, por dentro tenía ganas de hacer cualquier cosa con cualquiera de esos chicos. Pogo, el payaso, que más tarde sería reconocido como el payaso asesino. Y es que por ahora hemos hablado de mucho tema de abuso, de acoso, pero no hemos hablado de asesinatos. Pues esto cambia ya, cambia de una forma brutal, tan brutal que en poquísimos años llegaría a matar a más de 30 personas. Se creen que pueden ser perfectamente casi 100. Estamos hablando de uno de los asesinos más terribles de la historia moderna de Estados Unidos. El primer asesinato fue así. En 1973, mientras Gacy iba conduciendo, se fijó en la carretera y vio a un chico adolescente, un chico joven que estaba pidiendo autostop. Se paró y le invitó a un tour gratuito por Chicago con estancia final en su casa. No se insinuó, simplemente la acción de una buena persona que quiere ayudar a alguien joven que está viajando por el país. El chico aceptó. Recuerdo que Gacy era un genio en cuanto a engañar a las personas, en cuanto a carisma, en cuanto a parecer inocente, en cuanto a parecer una buena persona. Y hicieron ese tour y por la noche fueron a su casa. Extrañamente no pasó nada del otro mundo, se fueron a dormir, cada uno en una cama, y de repente, ya por la mañana, Gacy se despertó, abrió los ojos y vio al chico con un cuchillo en la mano. En ese momento Gacy sintió terror, sintió pánico y pensó que le había llegado la hora. Así que saltó, agarró el cuchillo de la mano del pobre adolescente y se lo clavó en el pecho repetidamente. Luego se fijó en el suelo. Y lo que no se había dado cuenta es de que ese chico le había hecho el desayuno como agradecimiento y se lo estaba trayendo a la cama. Muchos podéis incluso ahora sentir pena por el pobre Gacy. Pues para nada. ¿Sabéis qué dijo cuando contó este primer asesinato? Que en el momento de matar al chico sintió un orgasmo, que fue uno de los mejores momentos de su vida y que a partir de entonces tenía una nueva afición: matar a chicos jóvenes. El cadáver fue enterrado en el patio de un rancho que tenía Gacy, un rancho en el que enterró muchas de sus víctimas. Para que entendáis la magnitud de lo que había ahí dentro metido, la policía, cuando descubrió todo el pastel, estuvo meses desenterrando cadáveres, meses de trabajo para entender, para comprender cuántos muertos había ahí. Y esos son solo una parte de los totales. ¿Y qué pasa con la nueva mujer? Pues ellos dos tenían una relación bastante peculiar, no siempre vivían juntos y ella sospechaba, no que fuera un asesino,
pero sí que era gay. Un día le encontró todo de revistas pornográficas masculinas, le preguntó qué era eso, incluso encontró unas esposas, bueno, material extraño, y él dijo simplemente que, bueno, era bisexual y que le gustaban los dos sexos. Ella no estaba contenta, tuvieron una gran discusión y se divorciaron. Ya estaba libre y estaba preparado para hacer el mal de forma extrema, sin nadie que lo controlara. El primer asesinato fue el inicio de muchos otros. Los 70 fueron la década del caos. Pero sería bisexual de verdad, ¿no? Porque si ha estado con una mujer, no digo yo que se casara y no hiciera el delicioso, ¿me entiendes? No sé, digo yo. Para Gacy. Una vez se inició con esto, ya no pudo parar. Cogía a chicos a veces desamparados, los llevaba a su casa y ahí los drogaba, los ataba y les hacía de todo. Torturas durante horas. Cuando perdían el conocimiento, los volvía a reanimar para volver a empezar, hasta que al final los mataba y los enterraba en el patio o los enterraba en otros sitios que él nunca quiso decir. La mayoría de víctimas conocidas eran chicos jóvenes de entre 14 y 17 años. Muchas veces, como Pogo el payaso, seleccionaba y observaba a sus futuras presas. Ya nunca más haréis una fiesta con payasos y los veréis de la misma forma. Imaginaos que ese payaso que habéis contratado para vuestros hijos, incluso para vosotros mismos, si sois más jovencitos, os está mirando con una sonrisa y pensáis, qué buen chaval, qué buen trabajo hace. Pero por dentro, él puede estar pensando, él va a ser mi próxima víctima. Cuando nadie mire, lo voy a coger, lo voy a arrastrar, lo voy a meter en mi sótano y ahí estaré horas y horas divirtiéndome hasta matarlo. Pues así es como funcionaba John Wayne Gacy. Todo este frenesí asesino duró hasta 1978. Ya podéis contar todos los años en los que Gacy estuvo matando y llevando una doble vida de forma impecable. Incluso tiene una foto con la mujer del expresidente Jimmy Carter, Rosalynn Carter. Lo estaba consiguiendo. Es que este tío, para hacer todo lo que hizo sin que le pillasen, tenía que ser un... Mira, ya se ve que es un trepas y aunque la gente piense que simplemente eso es lamiendo culos, eso hay que... Seguramente hay que tener coco, tío. Este tío... Uf, qué peligro, tío. El sueño de todos los psicópatas, pero todo llega a su fin. Y cuando ese frenesí, cuando esas ansias van en aumento, te hacen ser despistado, y cuando te confías y crees que nada te puede pasar, es cuando te atrapan. En 1978 cometió su último asesinato. En ese año secuestró a su última víctima, un chaval de 15 años llamado Robert Pist, que ayudaba en una farmacia. Entró en contacto con él, aunque ya hacía tiempo que lo estaba observando, y le dijo que tenía que hablar con él urgentemente porque había una oferta maravillosa de trabajo para un perfil como el suyo en su empresa de construcción, en la que estaba buscando gente joven, emprendedora, gente fuerte físicamente. Lo convenció, lo llevó a su casa y ahí lo mató. Habían testigos que declaraban que la última persona con la que había hablado el joven era con él, así que la policía se presentó y esta fue una de las primeras veces en las que Gacy no consiguió convencer del todo a la policía. Y aunque durante todos estos años había tenido otras pequeñas denuncias, había incluso estado muy poquito en comisaría, al final siempre conseguía salirse con la suya, pero esta vez no. La policía finalmente consiguió una orden de registro de su casa y encontraron objetos extraños como jeringuillas, ropa de un tamaño que no era el de Gacy, esposas. Él se excusó diciendo que eran juegos eróticos que realizaba normalmente, pero a partir de ahí la policía empezó a observar día a día con detenimiento todos los movimientos del payaso asesino. Él incluso llegó a quejarse a la propia policía declarando que se sentía acosado, que estaban violando sus derechos. Madre mía, qué pedazo de cabrón. O sea... como ciudadano americano. Pero fijaos cómo son algunos psicópatas, incluso sabiendo que lo estaban observando, incluso sabiendo que había coches aparcados siempre en su casa, que siempre había un coche o dos siguiéndolo, incluso así se acercó a un chico joven para intentar llevárselo a su casa, primero por las buenas y después ofreciéndole marihuana. La policía, al ver esto, ahora sí lo arrestó y se lo llevó para que nunca más volviera a salir
de las dependencias judiciales. El 20 de diciembre de 1978, Gacy dio su particular regalo de Santa Claus, desde luego el cuerpo lo tenía, haciendo una extrañísima confesión, medio borracho. Perdió el conocimiento, ya sea por el alcohol o por los mareos que aún podía ser que tuviera, para después acabar reconociendo que había matado a 30 personas, aunque sus propios abogados estaban ahí diciendo que no hablara, que no dijera nada, y así fue el inicio del fin para Gacy. La policía, como se ¿Por qué vosotros, por qué creéis que el tío lo confesó? Hay gente que dice que los asesinos seriales tienen tanto, tío, que lo acaban diciendo en plan como por chulería, ¿eh? Porque yo creo que este tío no puede ser por arrepentimiento, tío. Es tan mala persona, tío, que no me cuadra a mí. dicho antes, empezó a desenterrar y ahí había más de 30 cadáveres, algunos de los cuales llevaban tanto tiempo enterrados que eran totalmente irreconocibles, además de que hay la sospecha con muchísimos fundamentos de que más de 50 otros hombres habrían sido asesinados por Gacy. Él intentó durante el juicio excusarse diciendo que habían sido muertes sexuales, una especie de juego erótico de asfixia, de ahogamiento que había provocado la muerte. No coló, por supuesto, y fue sentenciado a muerte. ¿Queréis saber cuáles fueron las últimas palabras de John Wayne Gacy, de Pogo, el payaso asesino? Kiss my ass. Besadme el culo. Y así murió. Espero que vosotros hayáis disfrutado Que se joda el cabrón. de esta historia terrible del payaso en el que se basó Stephen King para It. Si alguna vez os habéis planteado, hostia, ¿de dónde viene Pennywise? Pues viene de este hombre. Así que ahora ya conocéis de dónde surge el payaso ficticio más terrorífico de toda la historia, del payaso real. Bueno, y eso es todo, chavales. Ya habéis visto, es un vídeo muy guapo. Y mira, él al final lo mencionaba, no me acordaba que lo mencionaba él. Yo lo vi en otro lado. Que está basado en IT y todo. O sea, imaginaos qué clase de enfermo era, ¿eh? Si os ha gustado el vídeo, le podéis dar like, suscribiros y podéis comentar lo que queráis. Si os apetece, veis un poquito de comentario. Así que os cambio caramelo guapetones. For you. Para vosotros. Agur. Adiós.